buenos días o muy buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén siguiendo. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del capítulo 9 del libro Diseño de Investigación Científica. Y este es un capítulo muy importante porque nos va a ayudar realmente a lo que es cómo aumentar y fortalecer lo que son las inferencias científicas en nuestras investigaciones o protocolos que estamos realizando. Hay dos razones muy importantes en ello. La primera es que tenemos una noción ya de lo que son esos diseños. Ya hablamos en los capítulos anteriores acerca de los estudios de corte, transversales, casos y controles y algunas variaciones que este tipo de estudios pueden presentar, además de los clásicos como ya hemos hablado. En este video específicamente vamos a trabajar y enfocarnos más en los tipos de problemas y cuidados que podemos tener en nuestro protocolo y de qué manera aumentar nuestro poder de causalidad que debemos de tener mayor en lo que son nuestras investigaciones o protocolos que estamos realizando, con la ayuda de algunas herramientas, obviamente desde nuestro diseño o desde nuestra colecta de variables, cálculo de muestra, cómo vamos a usar esas herramientas y también cómo vamos a poder utilizar un poco lo que son las herramientas que la estadística nos brinda para mejorar todas estas variables. Es bien común que en este tipo de estudios siempre las personas, nosotros pensamos en causa, que si tiene causa o no, es una variable dicotómica. Ella no es una variable dicotómica, y lo cual va a ser muy importante que ustedes siempre recuerden. Ella tiene es un grado, así que nosotros podemos tener o un mayor grado de causalidad o un grado menor. Así que no recordemos, debemos de quitar de nuestra mente que si tiene o no tiene. Así que nosotros, a medida que nuestros estudios nos van mostrando, nosotros lo que vamos a encontrar siempre va a ser un mayor grado de causalidad o no de nuestros estudios. Así que nosotros tenemos que ver dentro de las diferentes investigaciones que estamos realizando y dependiendo de los cuidados que nosotros tengamos en la colecta de esos datos, que nosotros vamos a tener un aumento de nuestra causalidad, que es lo que nosotros siempre vamos a desear en estos protocolos de investigación que estamos trabajando o en las investigaciones que ya tenemos y que vamos a hacer ese análisis. Como un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un estudio de corte longitudinal que tenga una inferencia, ¿verdad?, de causa mayor en comparación a un estudio de casos y controles. Si el estudio de corte presenta muchos problemas, por ejemplo, en la selección, en la colecta de sus datos, en la randomización de los grupos, en general ese estudio puede tener menos causalidad que obviamente que un estudio de casos y controles bien elaborado, que se tuvo mucho cuidado en lo que es el diseño de su investigación y en la colecta de datos. Entonces, algo muy importante que nosotros siempre debemos de ser muy críticos al momento de nosotros saber qué estudio nos está llevando a un mayor grado de causalidad en cuanto a ello. Así que es muy importante porque dependiendo la fase del estudio que nosotros estemos o cuánta información nosotros tenemos acerca de la variable de interés que estamos estudiando, así podemos observar y decidir qué mejor estudio nos puede dar un mayor grado de causalidad en ese sentido. Como podemos observar, ¿verdad? Siempre los libros nos muestran aquella pirámide, donde se observa que la base son los casos clínicos o estudios observacionales y en la cúspide está un metaanálisis. Pero eso no es cierto porque pensemos, nosotros estamos haciendo un metaanálisis. Pero toda la información de los estudios que nosotros estamos analizando en ese metaanálisis tiene muchos errores y en ese sentido, entonces nosotros, obviamente el resultado que va a arrojar ese metaanálisis no va a ser el correcto para nosotros en ese sentido y nosotros no estaríamos teniendo un mayor grado de causalidad con un metaanálisis, pero sí con un caso clínico, un estudio observacional bien elaborado. Así que vamos a pensar mejor como un árbol. Ese árbol donde cada una de sus ramas tiene un diseño diferente de estudio, ¿verdad? Y cada uno nos va formando un bloque en esa rama y esa unión de todos esos tipos de estudio es lo que nos va a generar lo que es el tronco de ese árbol y obviamente sus raíces. Así que va a ser importante siempre tener la asociación y revisar muy bien la literatura, cuánta información nosotros tenemos
acerca de los diferentes tipos de estudio y no pensar siempre que el metaanálisis va a ser el mejor tipo de estudio que nosotros tenemos, recordando que si esos estudios que fue realizado el metaanálisis no son estudios que tuvieron los cuidados necesarios para ser realizados, nosotros no tenemos la información correcta en ese sentido. Este capítulo es una preparación para el próximo capítulo, que es el capítulo 10, un capítulo un poco más técnico, más de saber ciertos conceptos y dejar más claros para ustedes, ya que el próximo capítulo vamos a hablar acerca de lo que son los clinical trials randomizados o CTR, más conocidos en la literatura. Recordando y haciendo énfasis que es el mejor tipo de estudio que tenemos hasta el momento, pero no, porque es el estudio obviamente más elaborado. ¿Por qué más elaborado? Porque obviamente se ha hecho un análisis de todos los diferentes estudios que tenemos en nuestro medio y obviamente él ha corregido muchos de los posibles errores que se pueden encontrar en investigación y por eso él es un tipo de estudio más elaborado, obviamente más costoso, necesitamos de más inversión económica para realizarlo. Y en el capítulo número 10 nosotros vamos a hablar más acerca de ese tipo de estudios, ya que necesitamos llevar en cuenta los problemas que ya tienen los otros tipos de estudios, las posibles soluciones, y eso hablaremos más a fondo en el próximo capítulo. En este vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en lo que es el concepto de correlación. Por ejemplo, nosotros tenemos una exposición, fumar, no fumar, y tenemos como desenlace cáncer. Y al afirmar eso, ¿verdad?, obviamente hoy, en este momento, todos los estudios de investigación, nosotros podemos afirmar con seguridad esa afirmación. Pero, por ejemplo, cuando vaya en los 1800 que inicia el uso del cigarro, ¿verdad?, obviamente no se podía afirmar, nosotros podemos afirmar eso con una menor causalidad, porque nosotros no teníamos la evidencia suficiente para corroborar que el uso del cigarro tiene una mayor asociación con el cáncer de pulmón. Pero para esa asociación, por ejemplo, si nosotros estamos pensando obviamente en este momento en asociaciones nuevas, que no tenemos información sobre ellas, que esperamos que sean los protocolos que ustedes están en este momento realizando con su grupo que han integrado a raíz de estar motivados por estos videos, de cómo realizar la investigación científica, podemos pensar en que si nuestra correlación que nosotros estamos pensando en esa asociación nueva se debe a una casualidad, no a una causa del que nosotros tengamos. Entonces aquí nosotros tenemos que verificar si realmente existe una causa o es casualidad o azar esa información que nosotros tenemos como asociación. Entonces debemos de hacer primero una muy buena búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Les podemos dejar aquí algunos buscadores bibliográficos que ustedes podrían encontrar las mejores bases de datos como PubMed para hacer esas revisiones bibliográficas acerca del tema que ustedes quieren estudiar en sus protocolos. Hay una asociación translacional. ¿Cómo encontramos esa asociación que nosotros estamos estudiando en ese protocolo hoy en los estudios de biología molecular? ¿Qué tipo de estudios clínicos nosotros podemos encontrar acerca de esa asociación que nosotros queremos estudiar? ¿Qué estudios en la población ya se tienen acerca de ese tema? ¿Qué diferentes niveles de evidencia y diferentes muestras, por ejemplo, nosotros podemos encontrar? Ya se encontró su mecanismo fisiopatológico, por ejemplo, celular, un estudio con experimentales, por ejemplo, en ratones, pero ya eso ya llegó a un nivel mayor donde nosotros podemos encontrar lo que son estudios mostrando esa asociación en la población. Obviamente ahí nosotros ya tenemos una mayor evidencia de la causa y obviamente reduce la probabilidad de que eso sea un azar o algo que se dio por casualidad esa asociación. Si es algo obviamente muy nuevo y no hay mucha discusión, como pueden ser algunos de los temas de sus protocolos, solo hay estudios, por ejemplo, moleculares, todavía no encontramos ningún estudio en la población. Siempre va a ser bueno que ustedes definan sus palabras clave
y hagan, por ejemplo, una notificación en PubMed, pueden hacer con su usuario una notificación acerca de las nuevas publicaciones que van saliendo. Ustedes pueden hacerlo diario, semanal, quincenal, mensual, y ustedes reciben en su correo electrónico toda la nueva información acerca de esas palabras claves que ustedes están registrando, acerca del tema que ustedes desean estudiar o ver la asociación con sus protocolos que están elaborando en este momento. Va a ser importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender mejor esos mecanismos fisiopatológicos para evitar o que nosotros tengamos una tercera variable asociada a la que estamos estudiando. Cuando nosotros tenemos una tercera variable, por ejemplo, tenemos nuestra variable A, B y C. A y B tienen una relación, B y C tienen una relación, y C y A va a tener una relación, pero nosotros quizás en ese momento nosotros no la hemos definido. Así que hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de fenómeno se conoce como lo que son las variables multiculinaridades. Y aquí vamos a tener un ejemplo. Todos hemos ido a la playa, pero vamos a ir esta vez a la playa con un pensamiento más científico. Entonces vamos a necesitar llevar para la playa, además de nuestro traje de baño, obviamente, un reloj, un termómetro, y vamos a buscar la persona que vende helados. Entonces esa persona que vende helados, y necesitamos estar cerca más o menos de un puesto donde tenga un salvavidas. Porque nosotros vamos a necesitar, entonces vamos a usar ese termómetro, ese reloj, y saber cuánto tiempo tarda la persona que está vendiendo los helados en ir y regresar, dar la vuelta en la playa y regresar a nuestro punto. Cuando él regrese, entonces nosotros vamos a medir la temperatura, vamos a medir el tiempo que él tardó en ir y regresar a nuestro punto, y vamos a buscar al salvavidas y preguntarle cuántas personas él tuvo que ir a rescatar en el agua en ese tiempo que la persona que vende helado fue y regresó. Eso en varias veces en el transcurso, en las horas que ustedes estén disfrutando de aquella playa. Importante llevar el protector solar y una sombrilla para evitar las quemaduras y el riesgo de cáncer. Regresando a casa, nosotros vamos a ingresar esos datos en la computadora y vamos a observar que existe una correlación alta entre el número de helados que creo que olvidé decirles que había que colocar entre sus variables el número de helados que la persona vendía, además de la temperatura. Pero bueno, van a agregar esa variable y vamos a ver que el número de helados vendidos está relacionado con el número de personas ahogadas o personas salvadas por el equipo de rescate de la playa. Es evidente que eso se llama una espuria, que no es por casualidad, y que hay una tercera variable que en este caso, ¿cuál creen ustedes que sería esa variable? Esa variable es la temperatura. Mayor personas en la playa, obviamente va a llevar a mayor consumo de helados, pero mayor el número de personas que están dentro de ella por ese aumento de esa temperatura, y obviamente eso va a llevar al mayor número de rescates de personas en la playa. Entonces eso es un ejemplo muy claro que si ustedes no toman en cuenta lo que es la variable temperatura, nosotros tendríamos una asociación entre el número de helados vendidos y el número de ahogados, que obviamente fue un azar el encuentro de esa información. Como otro ejemplo, si nosotros tenemos un estudio donde se encontraron dos variables asociadas, y ahí viene la pregunta importante que nosotros tenemos que hacer. Esa correlación, ¿hay un mecanismo causal o realmente es una tercera variable que nosotros no colectamos? Y eso solo lo vamos a saber si nosotros hemos realmente hecho una revisión exhaustiva en la literatura acerca de cuáles pueden ser esas variables confundidoras que nosotros podemos tener en nuestro estudio. Así que es muy importante tomarse su tiempo en hacer una buena revisión bibliográfica acerca del tema que nosotros queremos estudiar, y realmente revisar cada una de esas variables que pueden confundir nuestros resultados.
Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar algo como lo es el cáncer y colectamos muchas variables y analizar encontramos una relación entre ellas, pero sin tener una base fisiológica, nosotros tenemos que recordar que entre más variables o más preguntas tenemos, será mayor la oportunidad de acertar lo que nosotros, o sea, una cosa por acaso, o sea, eso es como nosotros estamos jugando tiro al blanco, o sea, entre más veces nosotros tiremos, obviamente, más lances tengamos para acertar el círculo negro en el centro, más va a ser la probabilidad, obviamente, de acertar él. Entonces, recordar que es importante muchas veces nosotros definir un número correcto de variables, o sea, recordando cuáles son los criterios, las variables que nosotros vamos a tener, pero esas variables nosotros las vamos a clasificar en qué tipo de variables, o sea, van a ser nuestras variables principales, nuestras covariables, van a ser nuestras variables que nosotros hemos encontrado en la literatura y que son variables que obviamente van a confundir nuestros datos y son llamadas de variables confundidoras. Así que vamos a tener que realmente escoger todas esas variables con un criterio teórico y bibliográfico para este tipo de casos. Existen varios tipos de variables y entre ellas pues los que vamos a llamar de variables Bayes, ¿verdad? Que son las que afectan realmente la relación entre las variables que estamos estudiando. Como sabemos ya nosotros había mencionado anteriormente, ¿verdad? La relación entre A y C, B y C, y obviamente entonces nosotros vamos a tener que tener esa relación entre la variable A y B, se van a relacionar. Pero a veces nosotros puede ser que si no tenemos una base, nosotros vamos a obviar esa correlación y podemos tener datos o unas conclusiones equivocadas por no tomar en cuenta la correlación de esa variable. Ok, aquí por ejemplo tenemos personas, un ejemplo, ¿verdad? Entre lo que son las personas fumantes y no fumantes. Eso va a ser importante, obviamente, en número 1, que ya lo habíamos hablado en el capítulo 2, que son el número de personas. Aquí nosotros necesitamos hacer un cálculo de muestra y definir claramente cuáles son nuestras variables. Y aquí tenemos otro ejemplo. Nosotros queremos estudiar depresión. Existen varios tipos de cuestionarios que evalúan lo que es depresión. Pero ¿cuál es el cuestionario que nosotros realmente mide la variable que nosotros queremos estudiar en ese protocolo? Necesito que ese cuestionario me ayude a entender qué fenómeno yo quiero estudiar, porque obviamente cada cuestionario va a medir variables en diferentes enfoques. Por ejemplo, si nosotros queremos medir algo que es muy simple, en teoría, medir presión arterial, pero nosotros queremos, ¿cuántas veces yo voy a necesitar medir presión arterial? Nosotros vamos a necesitar medir en ambos brazos o solo vamos a quedar con una medida, vamos a hacer la media de la toma de medida en la misma visita de ambos brazos. Así que nosotros podemos tener muchos bies también en la colecta de nuestros datos. Así que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y analizar muy bien cuál es nuestra variable principal o nuestro variable de desenlace para saber realmente que la información que nosotros estamos obteniendo sea la de mejor calidad. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la causa y efecto, lo cual es básico, muy importante en lo que es el área de la biología. Más difícil a veces en otras áreas de medir, ¿verdad? Ya que no es tan fácil de medir dependiendo del área que nosotros estamos. Y vamos a trabajar con un ejemplo. Lo que es, nuevamente, vamos a retomar lo que es el ejemplo de cáncer y fumar. Esa obviamente hoy podemos afirmar que es una relación causa y efecto, pero necesito entender y obviamente cómo son esos mecanismos moleculares. Pero si por ejemplo, esa asociación es nueva, la que nosotros queremos estudiar, ese mecanismo molecular todavía no está claro, se necesitan múltiples estudios todavía. ¿Cómo consigo hacer una inferencia de qué me está haciendo la causa y cuál es el efecto que voy a tener sin tener una base, por ejemplo, anterior? Aquí nosotros vamos a dar unas pequeñas tips para ver qué estrategias podemos utilizar y cómo podemos invertir, ¿verdad?
hablando haciendo una inversión de lo que es el efecto por la causa si existe una asociación en lo inverso. Entonces aquí viene aquel ejemplo clásico. ¿Quién jala la carreta? El caballo o la carreta. Es muy útil, obviamente, el efecto para la causa de los mecanismos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver si el efecto es más complicado, obviamente, en el tipo de estudio, ¿verdad? Que nosotros tenemos de un corte clásico, ¿verdad? Entonces regresamos a ese ejemplo, ¿fuma o no fuma? A lo largo del tiempo, obviamente que nosotros ese es el clásico estudio de corte, ¿verdad? El problema no tiene un efecto, una ligación específico, ¿verdad? Directa de causa y efecto. Por lo siguiente, porque nosotros tenemos obviamente el momento cero y debe tener mucho control de esas variables, por ejemplo, el grupo que fuma. Nosotros le preguntamos si existe lo que son los agrotóxicos, el uso de agrotóxicos, por ejemplo, por el trabajo que la persona está desempeñando, y ese grupo de agrotóxicos solo lo encontramos en el grupo control. Obviamente nosotros al final, cuando nosotros estemos observando eso, nosotros vamos a ver que el grupo control tuvo una mayor incidencia de cáncer y no va a ser realmente por el fumar o no fumar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar lo que son esas variables de confusión? Aquí vienen esos pequeños tips que nosotros necesitamos utilizar al momento de ese diseño de nuestro protocolo. Hay que colectar, las tenemos que colectar en el protocolo. Hay que enunciarlas al final, obviamente, de nuestro informe, ¿verdad? Que estamos de nuestro protocolo. Para ver eso. Al final de estos videos nosotros vamos a dejar unas guías de cómo realizar o qué necesitan tener en lo que es el protocolo de investigación. Así que más adelante también vamos a tener ya condensada esa información. Pero aquí nosotros necesitamos que ustedes tengan bien claro cuál es su variable de desenlace y cuáles van a ser las características. Cuáles son las variables de exposición, cómo van a ser colectadas esas variables de exposición, las características que esa variable tiene, cómo son esas variables de confusión. Por ejemplo, regresando a ese ejemplo que acabamos de hablar anteriormente, el uso de lo que son los agrotóxicos, cómo debo de controlar el momento de que yo tengo mi corte y agregar, por ejemplo, la región donde él vive, si hay exposición o no agrotóxico, si difiere un poco de lo que son nosotros bies de nuestra investigación, que en este caso sería, por ejemplo, lo que son la temperatura, la humedad, cuando nosotros estamos colectando biología molecular o ese tipo de datos, va a depender mucho del protocolo que nosotros estamos realizando, pero que son variables que pueden afectar completamente nuestros resultados obtenidos. También podemos tener lo que son problemas de muestra, ¿verdad? Así que si yo solo tengo el uso de agrotóxicos, por ejemplo, en el grupo control, es más prevalente, obviamente, en el uso de agrotóxicos en los que no fuman. Y ahí es claro un ejemplo de una variable de confusión. Pensar bien antes de la colecta de sus datos, porque son variables que pueden realmente hacer una tragedia en nuestros resultados. Así que de esa manera, si nosotros ya los tenemos bien claro con una buena revisión bibliográfica, eso podrá trabajar mucho mejor en lo que es el protocolo. Las próximas fases que nosotros ya tenemos bien definidas, lo que son las variables bies y lo que son las variables confundidoras, hay dos caminos. Número uno, para evitar ese tipo de variables, pues obviamente si nosotros ya las incluimos en nuestro diseño de investigación, antes de iniciar nuestra colecta, por ejemplo, pensando en que si nosotros siempre vamos a tener el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres, eso nosotros tenemos que hacer lo que nosotros ya conocemos como una estratificación o lo que es el pareamiento o lo que conocemos como el match, ¿verdad? Así que nosotros vamos a tener exactamente esa misma persona, tanto en el grupo expuesto como no expuesto, lo cual nosotros vamos a cuidar desde el momento que estamos haciendo el diseño de esa investigación.
Podemos tener otros confundidores que también tenemos que tomar en cuenta, de acuerdo a cómo es el diseño de nuestro protocolo que estamos estudiando, como lo es el sexo y la edad. Por ejemplo, si hay datos, por ejemplo, de que existe diferencia en lo que es la renta de la persona, ¿verdad? El ingreso, la escolaridad. Así, de esa manera, si nosotros ya percibimos que existen posiblemente otras variables confundidoras, nosotros ya podemos trabajar en ellas y crear un perfil para que sea, para quien sea la persona que esté participando en el estudio. Para ambos grupos siempre tener la misma característica en edad y todas aquellas combinaciones posibles donde cada uno siempre sea igual, tanto en el grupo expuesto como en el no expuesto, haciendo ese pareamiento, ese match de cada uno de los participantes. Recuerden que esa estratificación debe estar bien clara desde su protocolo, desde el momento de la planeación, recordando que eso nos va a llevar obviamente a tener más dificultad en encontrar esos pacientes o ese grupo control, que va a llevar un aumento de costo, el tiempo que nosotros hemos definido para nuestra investigación va a ser muy importante llevar en cuenta. Puede ser algo obviamente trabajoso. Nosotros podemos obviamente tener una validad interna mayor, pero nosotros podemos perder la validad externa, ¿verdad? Porque obviamente nuestra población, algo no va a ser lo mismo que nuestra población general, lo cual también nosotros debemos de cuidar, pero obviamente pues nosotros en ese sentido nosotros estaríamos teniendo un mayor grado de causalidad si nosotros cuidamos de todas estas variables confundidoras o estas variables biais que nosotros podemos encontrar. Y la segunda, que es prácticamente a veces la más utilizada, porque no nos hemos tomado el tiempo correcto para diseñar esa investigación con lo mejor posible, sería obviamente una manipulación estadística de esos datos. Y algo muy utilizado sería, por ejemplo, lo que es estadísticamente utilizado como el análisis de covarianza, y así por medio de una regresión, ese dato, por ejemplo, esa variable que nos está confundiendo, sea edad o sexo, nosotros podemos covariar nuestros datos y de esa manera nosotros estamos isolando esa variable con nuestros resultados, porque obviamente lo estamos controlando. Eso puede ser utilizado, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando hipertensión y diabetes y queremos ver que la edad, obviamente, a mayor edad, obviamente aumenta el riesgo de presentar hipertensión. Si nosotros hacemos el uso de esa herramienta estadística, nosotros podemos variar esos pacientes por la edad y obviamente estamos finalizando y llevando en cuenta esa variable. Ok, el uso de lo que son las herramientas estadísticas, como por ejemplo esa que acabamos de mencionar de covariar, es más fácil, obviamente, barato y es reversible, ¿verdad? El análisis con esa variable de confusión, pero tiene obviamente desventajas, ya que a mayor número de covariantes que nosotros queramos colocar en ese modelo al momento de realizar nuestra estadística, obviamente que el número de personas que vamos a necesitar para nuestro estudio aumenta bastante. Obviamente pues ahí lo que más da es hacer el ajuste, ¿verdad? Ok, continuando con esas herramientas estadísticas, vamos a hablar de lo que es el Propensity Score. Antes no era muy utilizada, actualmente se está utilizando un poco más, obviamente no es la más utilizada, por eso estamos hablando. Por último, vamos a dejar aquí abajo el link de un artículo donde él hace muestra la diferencia, ¿verdad? En lo que puede ser ese ajuste multivariado. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer un ajuste multivariado para lugar de residencia, salario, uso o exposición de agrotóxicos, edad, escolaridad, y por ejemplo sumó unas 10 variables así confundidoras en nuestro modelo. Obviamente es un ejemplo extremo porque nosotros estamos asistiendo a estos videos obviamente para mejorar nuestro protocolo de investigación y que no tengamos ese tipo de problemas al momento de realizar nuestro análisis.
Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos transformar todos aquellos factores de confusión, vamos a transformarlo en un score de propensión. Y eso obviamente pues va a agruparse en una sola variable, nos va a generar una nueva variable en nuestra tabla. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar esa nueva variable utilizándolo en el modelo logístico que vamos a realizar. Ahora, ¿verdad? Realmente se ha utilizado un poco más en los últimos 15 años. Es útil, es práctico, obviamente reduce el tamaño de nuestra muestra. Y con los software actuales es mucho más fácil de realizar porque obviamente antes no teníamos esa ayuda de la parte computacional que ahora facilita obviamente la vida de los análisis estadísticos y genera obviamente pues una facilidad al momento de analizar nuestros datos. También vamos a dejar otro artículo que va a ser importante que ustedes al finalizar este video para mejorar lo que es el entendimiento de este capítulo que realmente es bastante robusto. En ese sentido, vamos a dejar ese artículo que evalúa los 3 tipos de métodos que mencionamos, ¿verdad? En la aplicación de la parte cardiovascular. Y eso obviamente nos va a dejar cómo ellos son equivalentes, una mejor descripción de ellos y va a ser muy útil como un material de apoyo para los protocolos de investigación que ustedes están realizando. Y bueno, ya para finalizar, estamos observando que un delineamiento de investigación, obviamente este sería el más complejo, lo que realmente teníamos pensado, ¿verdad? Ese diseño de investigación. Su importancia para la calidad en los resultados, así que necesitamos tomarnos ese tiempo para pensar bien, quizás a veces nosotros lo tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Y eso al final entonces nos va a llevar a que puede ser que nosotros no tengamos resultados con la calidad, que necesitemos más tiempo obviamente con ese diseño para evitar lo que son las variables confundidoras o las variables 10 de las cuales hablamos, realizar un buen cálculo de muestra, ¿verdad? Que eso puede obviamente interferir en nuestra investigación y que tiene que estar bien definido desde el inicio de la colecta de nuestros datos. Si vamos a utilizar la estratificación, si vamos a hacer el MASH, todo eso tiene que estar justificado y escrito, porque eso obviamente que va a ser una herramienta clave para quien va a evaluar nuestro proyecto, nuestro protocolo de investigación, para conseguir lo que es un auxilio en ese sentido para llevar a cabo los financiamientos, ya que si ustedes muestran que ustedes han revisado arduamente su literatura, conocen cuáles pueden ser sus variables confundidoras, cuáles sus variables bien, en el momento que su evaluador revise que ustedes ya conocen eso, les va a dar obviamente mucho más puntaje que alguien que no tenga denominado o descrito esas variables en ese sentido, ya que esa es la garantía que nosotros tendríamos para tener un mayor grado de causalidad al momento de presentar nuestros resultados. Obviamente eso garante un trabajo con más calidad y la mayor probabilidad de que nuestro proyecto sea aceptado por las agencias de fomento. Ok, vamos ahora a hablar acerca de nuestro ejercicio típico, ¿verdad? Para finalizar cada uno de los capítulos, como ha sido nuestro diseño para estos videos. Aquí vamos a necesitar un poco más de su tiempo, de su creatividad. Y la idea, bueno, vamos a tener que nosotros tenemos un estudio de corte y vamos a verificar la adición que tiene el consumo de frutas y vegetales y su reducción con los problemas cardiovasculares. Entonces, tenemos que imaginar cuando se está realizando esa colecta y realmente quien consume más frutas y vegetales tiene menos problemas cardiovasculares. Sin el problema cardiovascular es mayor con el consumo de frutas y verduras. ¿Y cómo verificamos esa causa verdadera en ese punto? Si solo tenemos 2 variables colectadas, consumo de frutas y verduras y el problema cardiovascular. Así que vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes puedan conversar en su equipo de trabajo que están siguiendo nuestro video y regresamos en breve con esa discusión.
Pensaron, qué bien, vamos a darles unas pequeñas soluciones a eso. Primero, el uso del azar en la colecta. Más personas con ejercicio físico que no esté relacionado con hábitos saludables, sí o no en la colecta. El sexo, o sea, nosotros tenemos diferencia, por ejemplo, en nuestra muestra de quién predomina, si hombres o mujeres. Por ejemplo, si hay más mujeres que ya estén dentro del estudio, puede haber una relación inversa de causa y efecto en ese sentido. Obviamente, la parte cardiovascular evita tener el consumo de frutas y verduras, evita, por ejemplo, comer más fibra, ¿verdad? Y es el consumo de frutas y verduras. Eso debe de estar dentro de nuestro protocolo. Un error en la colecta de las variables, por ejemplo, el biais de memoria. En las personas saludables obviamente van a recordar más lo que ellos han consumido de saludable entre frutas y verduras. Es más fácil de recordar, recordando que cuanto más comen, y ya eso está bien claro en la parte nutricional que se llama el comer intuitivo. Existen cuestionarios evaluando ese tipo de memoria, ¿verdad? Que obviamente nosotros necesitaríamos la ayuda de ello para la validez de nuestro cuestionario. Necesitaríamos también de grupos pareados y controlados en el análisis estadístico. Y bueno, esos serían algunos tips que nos pueden ayudar a aumentar la inferencia de causa y efecto en lo que es este tipo de estudio. Recuerden que de ellos, cuando estén leyendo también en la literatura, la revisión bibliográfica, y ver si existe una asociación entre lo que es sus variables y su desenlace que están estudiando, ver la lista de las variables control, si faltó alguna variable, si esa variable que faltó realmente está colocada entre las limitaciones que puede tener el estudio. Eso obviamente nos ayuda a aumentar la prescripción, o sea, nuestra percepción crítica de la literatura, ¿verdad? Y no porque hay que recordar que esté publicado en una buena revista, es que está libre de errores esa investigación que fue realizada. Bueno, este fue un capítulo obviamente mucho más técnico. Deseo que haya sido de mucha utilidad en sus anotaciones y en todas las cosas para realizar un mejor protocolo de investigación. Y bueno, les dejo la invitación para continuar nuestros videos. Hasta el próximo capítulo y muchas gracias por su tiempo.